Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a estas jornadas técnicas sobre la obra de consolidación y restauración del Pórtico Sur del Maristán. Muchas gracias a todos los asistentes en una mañana lluviosa, que siempre es de agradecer la lluvia y también de agradecer que tantas personas tengan interés por conocer cómo se ha llevado a cabo todos los trabajos de restauración de la primera fase del Maristán. Yo quiero iniciar diciendo que uno de los principales objetivos que nos marcamos aquí a la hora de yo llegar como nueva directora del patronato es acercar todas las restauraciones a la ciudadanía. Creo que eso es algo fundamental, es algo necesario, porque es muy importante conocer cómo se trabaja en un lugar declarado Patrimonio Mundial como es la Alhambra, referente en materia de conservación, pero también es necesario y es conveniente conocer en qué se invierte el dinero, en qué se invierte el dinero público. No podemos olvidar que la Alhambra se autofinancia y el dinero que genera el patronato de la Alhambra y Generalife, principalmente por la venta de entradas al monumento, pues se reinvierte absolutamente en el conjunto monumental y en la ciudad donde se asienta, en Granada. Y este es el objeto de hoy. Yo creo que un anhelo que teníamos todos los granadinos era ver cumplido esa restauración de ese pórtico sur del Maristán, y hoy vamos a poder profundizar mucho más en cómo se ha llevado a cabo. No ha sido una restauración fácil, ha sido una restauración que se ha abordado en un momento complicado, complejo, como ha sido la pandemia. Han sido 2 años de obra. Quiero dar las gracias a todas las personas que han intervenido en ella, porque creo que sin su trabajo diario, sin su constancia y sin su buen hacer, no podríamos estar hoy aquí, no podríamos tener finalizada esa primera fase. Y ha sido una intervención que ha costado 1,3 millones de euros y que en parte también ha estado financiada con fondos FEDER, con lo cual yo creo que nos da una tranquilidad absoluta para abordar ya esa segunda fase, en la que ya desde el Patronato de la Alhambra Generalife estamos trabajando, y que esperemos que en breve periodo de tiempo pues podamos sacar la licitación para la redacción del proyecto de esa segunda fase. Hoy tenemos una oportunidad única, una oportunidad de conocer de primera mano con las personas responsables y con las personas que han hecho posible que el Maristán esa primera fase esté hoy como está, pues conocer qué es lo que se han encontrado, cuáles son los hallazgos que hemos descubierto. Y miro aquí a Ángel, porque la verdad es que ha sido siempre un disfrute absoluto. Y creo que tanto Antonio Campos, Pedro Salmerón, Francisco Campos, que son los que inician, pero también Ángel Rodríguez y José María Rodríguez Acosta, pues nos van a ilustrar durante toda la jornada con esto. Quiero agradecer también al Servicio de Conservación. Está aquí el arquitecto conservador, pero todo su equipo que nos acompañan, y por supuesto al Servicio de Investigación y Difusión, que hacen posible pues que estas jornadas se desarrollen y que podamos tener mayor conocimiento de uno de nuestros lugares únicos, emblemáticos, como es el Maristán de Granada. Muchísimas gracias y espero que disfruten de la jornada. Voy a dejarles con Antonio Peral, que es el arquitecto conservador, que va a introducir a nuestro primer ponente, que es Antonio Campos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Rocío, por la presentación, por la asistencia y bueno, pues la verdad contento por que llegara este día, ¿no? Después de un trabajo tan largo, tan tedioso, como una pandemia que nos obligó incluso a parar un tiempo la obra. En fin, contento por estar aquí presentes para contar todo el proceso de restauración y de intervención en el pórtico sur del Maristán. Bueno, ya sin más, pues damos paso a la primera intervención de don Antonio Campos Muñoz, titulada El Maristán de Granada, escenario y símbolo de la medicina
andalusí. Bueno, presentar a Antonio es decir muchas cosas, ¿no? De toda una trayectoria profesional tan ingente, ¿no? Médico, catedrático de Histología por la Universidad de Granada y promotor de la ingeniería tisular en España. También ha sido presidente de la Sociedad Española de Histología, decano, presidente de la Conferencia Española de Decanos y Europea de Facultad de Medicina, académico número de la Real Academia de Medicina de España, ocupando el sillón de histología que en su día tuvo don Santiago Ramón y Cajal, codirector del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, en la actualidad vicepresidente. También ha sido presidente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, impulsor del Museo de la Salud de Granada, autor de libros, de ensayos, Premio Nacional Antonio Gallego de Educación Médica y 3 doctorados honoris causa por la Universidad de Córdoba de Argentina, Santo Domingo de la República Dominicana y Aveiro en Portugal. En fin, bueno, un currículum muy extenso y bienvenido para poder, un placer que esta primera ponencia sea la que inaugure las jornadas técnicas sobre la restauración del Pórtico del Maristán. A participar en estas jornadas y para mí fue una sorpresa también cuando recibí la llamada para participar, porque vi que era una jornada muy técnica, muy dedicada específicamente a lo que era la estructura, el edificio, la restauración y bueno, a mí me pidieron que hiciera una especie de introducción genérica muy sencilla sobre un poco lo que era el Maristán o lo que significó el Maristán en su contexto, ¿no? Lo cual me parece importante porque todos los edificios, todas las estructuras, todo lo que nos rodea tiene su paisaje humano, tiene sus símbolos, tiene su significado y existe por algún tipo de motivo. Por tanto, muchas gracias por la invitación y para mí es un verdadero placer estar aquí y compartir un rato con vosotros. Lamentablemente no voy a poder estar toda la mañana como sería mi deseo por otras razones que tengo algún compromiso, pero evidentemente, repito, me parece un taller extraordinario, unas jornadas extraordinarias para debatir, para, como muy bien ha dicho la presidenta del patronato, dar cuenta de lo que se hace, ¿no? Yo creo que muchas veces todos los organismos públicos, en cualquiera de las circunstancias, tienen que dar cuenta de lo que se hace y eso me parece especialmente importante. Yo quisiera empezar la reflexión que voy a hacer con esta diapositiva, sobre todo con una idea. Mirad, el dolor, la enfermedad y la muerte ha estado presente y está presente, evidentemente, en la historia completa de la humanidad. Desde el comienzo de los tiempos hasta hoy, el dolor, la enfermedad y la muerte han estado absolutamente presentes. Forman parte consubstancial de lo que somos como seres humanos. Y hay un hilo conductor a lo largo de la humanidad, si quisiéramos buscar algún hilo conductor a lo largo de la humanidad, no les quepa la menor duda que uno de ellos sería la búsqueda de sanar. La búsqueda de sanar está presente desde el comienzo de los tiempos hasta hoy. Me decía un amigo mío hace mucho tiempo, con cierto sentido del humor, dice, ¿cuál es la profesión más antigua? Bueno, ya sé que hay muchas personas que pueden pensar algunas cosas, pero fundamentalmente dice, la profesión más antigua está entre el derecho o la medicina. Si lo primero que un ser humano le dijo a otro, me duele, es la medicina. Si lo primero que un ser humano le dijo a otro, esto es mío, es el derecho. Por tanto, quiero decir, desde el comienzo de los tiempos, la búsqueda de sanar es una línea, es un eje conductor de la humanidad. Y entonces hemos visto cómo ha ido variando, lógicamente, desde ese comienzo de los tiempos, con una medicina mágica al principio, todo era debido a la influencia de los astros, a en fin, distintos tipos de interpretaciones. Luego, a lo largo del tiempo, se fue desarrollando una medicina empírica, es decir, bueno, estas plantas, si las utilizo, parece que funciona, no sé por qué, pero parece que puede ser útil y entonces va existiendo una medicina empírica de costumbres, de tradiciones que se van desarrollando. Y finalmente, y solo hace muy poco tiempo en la historia de la humanidad,
pongamos casi de una forma un poco más seria, por decirlo así, siglo XVIII y el XIX y ya el XX y el XXI, pues tenemos una medicina científica, una medicina que está basada en la ciencia. A medida que ha ido transcurriendo concretamente el paso del tiempo, pues se han ido desarrollando instrumentos que han sido útiles en el curso y en el desarrollo de la medicina. Pues un día del hacha pues se pasó al bisturí, luego de poner el oído sobre el pecho del paciente se pasó al estetoscopio, al fonendoscopio, luego de ver simplemente con el ojo desnudo se pasó a los microscopios y luego los fármacos a los antibióticos, luego existieron los rayos X, es decir, se van desarrollando una serie de instrumentos que van sirviendo para el diagnóstico, para la investigación, para la terapéutica. Es decir, esta es la historia de la medicina. Yo lo que quiero es que, a veces me gusta insistir mucho en esto, tomemos conciencia de que la medicina, hoy cuando vamos a un hospital, cuando vamos a una consulta, cuando nos recetan algo, cuando nos intervienen quirúrgicamente, pues estamos disfrutando de la conquista que a lo largo de siglos se han ido desarrollando por parte de la humanidad. Yo simplemente les recuerdo que hace apenas 150 años no existía la anestesia. Piensen ustedes todo lo que ha sufrido la humanidad antes de que existiera la anestesia. Es simplemente este tipo de recordatorios me parece importante para tomar conciencia de lo que van significando todas estas aportaciones. Pues bien, en ese conjunto de inventos, vamos a decirlo así, en ese conjunto de estructuras dedicadas a la sanación, en esa constante búsqueda de sanar, también se inventa el hospital. El hospital es un instrumento más, es algo que surge, que va surgiendo progresivamente en el tiempo y lo tenemos ahí, evidentemente. Yo no voy a hablar, lógicamente, de los antecedentes romanos, pero vamos a irnos a la Edad Media, que es un poco el ámbito en el que nos vamos a encontrar. Mirad, en la Edad Media los hospitales eran espacios concebidos para ejercer la caridad, o en el mundo musulmán el ihsan, yo no sé pronunciarlo muy bien, pero con enfermos, por supuesto, para albergar peregrinos, hospicios de ancianos y refugio de pobres e indigentes. Hay que decir que en la Edad Media había dos tipos los historiadores de la medicina, entre otros el gran don Pedro Laín Entralgo en nuestro país, pues decía y establecía que había una especie de medicina para los poderosos y otra para pobres. Es decir, había una serie de personas que rodeaban a los poderosos, los nobles, los reyes, los sultanes, y luego pues había la medicina que tenía el grueso de la población, ¿no? Empiezan a desarrollarse estos espacios y, repito, en principio es en el mundo cristiano por el ejercicio de la caridad y en el mundo musulmán por una especie de beneficencia o bondad que se tiene también con el enfermo, y eran sostenidos en gran medida pues en el mundo cristiano pues a veces por impulso real, órdenes religiosas, obispos, etcétera, y también en el mundo reyes, nobles, y lo mismo ocurría en el mundo musulmán. En el mundo musulmán además se mantenían con lo que se llamaban los bienes ábices, que eran los legados piadosos que las personas ricas o poderosas legaban para ello, ¿no? El origen de la palabra en el mundo cristiano es hospitium, y por ponerle algunos ejemplos, aquí tenemos el Senoquium en el siglo VI en la ciudad de Mérida, todavía hay restos del hospital desarrollado por el obispo Masona. Aquí tenemos en Burgos, por ejemplo, el Hospital del Rey del siglo XII con Alfonso VIII, y podríamos poner muchos ejemplos, junto a los monasterios, pues en el Camino de Santiago, etcétera. Era curioso que en estos hospitales, llamémosle así, del mundo cristiano, la dirección de los mismos era fundamentalmente religiosa.
En el mundo musulmán los hospitales tenían el nombre de Maristán y había algunos realmente muy desarrollados. En Damasco el Bimaristán Nuri, el Bimaristán Mansuri en el Cairo, enormemente desarrollado, y sorprendentemente, a diferencia de lo que ocurría en el mundo cristiano, la dirección sí era asignada a lo que podemos llamar profesionales médicos, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el Maristán de Granada? El Maristán de Granada es una estructura hospitalaria que es fundada por Muhammad V en su segundo reinado. Este rey pues tuvo un primer reinado de 1354 a 1359 y un segundo reinado después de una serie de azares históricos que ahora no es el momento de comentar, que fue entre 1362 y 1391. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que entre 1365 y 1367 se va a construir el Maristán. En la lápida fundacional que existe aquí, que está en la Alhambra, aquí la podemos ver, se lee, entre otras cosas, que con su construcción se ha realizado una obra sin precedente desde la entrada del Islam en este país. Fíjense que ya el Islam había entrado hace siglos en este país y estamos en 1365. Luego, por tanto, ya se considera desde el punto de vista sanitario una obra que antes no ha existido. En consecuencia, tiene un significado lógicamente histórico, sanitario, de primera magnitud. ¿Cuáles son las razones? Estoy haciendo un esquema porque tengo apenas una serie de minutos y quiero ser sintético. ¿Cuáles serían las razones por las que se construye el Maristán? Si uno hace una especie de sondeo entre la documentación que existe, entre las posibilidades de poder saber lo que nos informa la lápida fundacional y otras muchas fuentes, pues entonces, evidentemente, una de las razones es el agradecimiento por el beneficio divino, entre otros, en la recuperación del trono por parte de Muhammad V. Es decir, ha vuelto al trono y hay que ofrecer pues un agradecimiento a la divinidad y en ese contexto ese forma un papel importante. En segundo lugar, un ofrecimiento como mérito para la vida eterna. Esto eran también algunas de las razones por las que se creaban estos hospitium, estos maristanes, en los distintos lugares, porque era una forma de, ante determinado tipo de culpa, expiarla y ofrecerla pues para ganar la vida eterna, en el contexto religioso que vivíamos en la Edad Media. Pero hay otros hechos importantes que justifican la creación del Maristán. El impacto y las consecuencias de la epidemia de la peste que tuvo lugar en Granada entre 1348 y 1350. Y la forma en la que habían actuado en el norte de África, fundamentalmente Abu Inam Faris. Es decir, allí, en el norte de África, se habían desarrollado una serie de estructuras semejantes a los maristanes y se pensó, por parte del sultán que retorna, de parte de Muhammad V que retorna, en, ¿por qué no?, reproducir algo que se está desarrollando en el norte de África, que ya se ha empezado a desarrollar en el norte de África, como consecuencia del impacto de esa epidemia que ha asolado pues, grandes territorios de toda Europa, del norte de África, etc. Y por otra parte, porque ese periodo concreto coincidió con un cierto periodo de paz y de estabilidad, tanto interna en el Reino de Granada como externa. Y esos periodos son fértiles para la creación, el desarrollo y para el impulso de determinados tipos de actividades. ¿Qué se hacía o qué se supone o qué podemos vislumbrar que se hacía en el Maristán? Bueno, el Maristán, no lo olvidemos lo que decía antes, el Maristán es un asilo de enfermos pobres. Quiero decir, el rey, los nobles, los ricos, las personas que tenían poder, tenían los médicos a su servicio en sus casas o en sus palacios.
¿de acuerdo? Y eso ocurría en el mundo cristiano y en el mundo musulmán. Y estos lugares eran asilos de enfermos pobres donde se ejercía esa caridad o esa bondad o eso ihsan del que yo hablaba antes. Decía concretamente la lápida fundamental, dice la lápida fundamental, ordeno la construcción como signo de vasta misericordia con los pobres enfermos musulmanes. Es decir, está muy claro, no hay que razonar mucho esto, está escrito, está dicho y se sabe por lo que es. Eso era el Maristán inicialmente. Pero claro, no olvidemos, son enfermos. Entonces, estos enfermos, ¿qué se le aplica? Bueno, a Benzoar y otros médicos importantes de la época, una de las cosas que recomiendan son baños en aguas de alberca y sobre todo baños que alternan baños fríos con baños calientes. Entonces se ha sugerido la posibilidad de que en la alberca del Maristán, esos baños que podían ser fríos, pudieran alternarse con los baños calientes del Bañuelo que estaba en la proximidad. Y entonces, bueno, ahí hay teorías varias, pero es evidente que los baños constituían una actividad de tipo terapéutico. Hay una discusión interesantísima sobre si en ese asilo de enfermos pobres estaban incluidos sobre todo el asilo de los enfermos mentales. Si esto fuera así, entonces el Hospital del Maristán sería el primer psiquiátrico, sin ningún género de duda, no en España, sino sería en Europa, quiero decir. ¿Por qué? Porque sería muy primitivo. Este testimonio lo sabemos porque en la visita que hizo Jerónimo Münzer, un alemán, en 1494, 2 años después de la conquista, pues entonces afirmaba que esta era casa de locos y por tanto, pero claro, este es un documento que con toda seguridad hay que probar, pero si eso fuese cierto, y los historiadores discuten al respecto, ¿no? Podría ser. Hay otro aspecto asistencial que yo creo que es importante darse cuenta, y lo vamos a ver después por qué. Es la salud estaba muy vinculada también a los efectos periféricos, a los efectos medioambientales. En este sentido, por ejemplo, los vientos del sur traían fiebres, los vientos del norte, pues otras muchas enfermedades. El Maristán se ubica en un lugar que está al amparo de la protección de los vientos del sur y de los vientos del norte. Entonces está en la ladera sur, la protección del norte viene porque se sitúa en la parte baja de la ladera del Albaicín y la protección del sur porque está protegida por el Cerro de la Alhambra. Y entonces esa zona de Granada era lo que se llamaba entonces la zona de la salud, la zona donde venían incluso personas ricas de África a instalarse ahí porque tenía esa especial protección de esos vientos que venían de una zona y de otra. Esto hoy nos puede parecer sorprendente, pero les decía antes que la medicina que hoy conocemos viene heredera de toda esa medicina que viene desde el comienzo de los tiempos, sumándose unas a otras y pasando por esas etapas mágicas, empíricas, hasta llegar a la científica, ¿no? Bien, por otra parte, hay información de que en distintos maristanes existían unos recetas o formularios que se llamaban Dustur al-Bimaristani, en la que existen unos formularios de tratamiento sobre la asistencia y se vincula con la existencia en estos lugares o próximos a estos lugares de jardines botánicos y de una botica donde se pudieran preparar esas fórmulas que pudieran en un momento determinado aplicarse. De esto tenemos muy poca información en relación con el Maristán de Granada, pero cabe suponer que de alguna forma tendría que tener un esquema muy general similar al que pudieran existir en otros lugares semejantes. ¿De acuerdo? Bien, este sería, fíjense ustedes, el espectro un poco terapéutico que allí podemos encontrar. Pero yo quiero ahora destacar en el Maristán a una figura que a mí me parece, personalmente, creo que es absolutamente fundamental. Es la figura posiblemente más relevante de la cultura andalusí, es Ibn al-Hatib. Ibn al-Hatib es poeta, historiador, jurista, político, médico, veterinario, es decir, era un hombre de extraordinarias capacidades.
Yo no les voy a hablar de los otros aspectos, historiador, de poeta, de jurista, pero sí les voy a hablar de su actividad como médico. Muy brevemente, él nace en Loja, es secretario de Yusuf I, durante la epidemia estudia la enfermedad, ya veremos ahora con qué consecuencias. Luego va a ser visir de Granada con Yusuf I y con Muhammad V, va al exilio en el norte de África. Fíjense, entre 1360 y 1362, es decir, antes de la construcción del Maristán, vuelve después con Muhammad V y siendo visir, va a volver a ser exiliado y finalmente muere en Fez, asesinado, previa condena a muerte que tuvo. Bien, él escribe muchos libros médicos. Algunos se han perdido y bueno, ahí están traducidos al alemán, están traducidos a muchos idiomas y realmente se está descubriendo la importantísima figura que es en la historia de la medicina. Pero yo les voy a hablar aquí de dos, muy esquemáticamente, y voy haciendo síntesis para ya ir acabando. Miren, les voy a hablar del libro del cuidado de la salud durante las estaciones del año, o tratado de higiene, y el libro de la peste. Estos dos libros son fundamentales y yo creo que son libros concretamente que van a tener importancia en el Maristán. ¿Por qué creo concretamente que Ibn al-Jatí es fundamental en el Maristán? Primero, porque Ibn al-Jatí es el visir, es decir, es el político ejecutivo que está concretamente bajo el sultán, bajo el rey Muhammad V, que es el que figura como fundador del Maristán, pero la mano política que lo lleva a cabo es Ibn al-Jatí. La mano política, pero también la mano, llamémosle, médica, que lo pone en marcha. Y esto tiene una enorme influencia. Por eso el Maristán no está colocado en ese sitio porque está. Fíjense el libro que ha escrito. Bueno, yo quiero decir que en el libro que ha escrito, lo pongo aquí arriba, el libro del cuidado de la salud durante las estaciones o tratado de higiene, es un libro en el que se presenta la salud humana como equilibrio y armonía de las potencias internas. Entonces se decía que el cuerpo humano pues estaba formado por los 4 humores fundamentales, la sangre, la flema, la bilis negra y la armonía, en fin, pero sobre todo él le da una extraordinaria importancia a algo que durante mucho tiempo no se le ha dado. No quiero decir que él sea el primero, hay otros que también lo han hecho, pero él lo hace con énfasis. Es decir, él le da una extraordinaria importancia al medio ambiente, a las variaciones de los estados del año, a la luz, al aire, al alimento, a la bebida. Y todo ese contexto que rodea y que hoy día sabemos lo importante que es en el desarrollo de las enfermedades, independientemente de nuestra genómica, es decir, esto hoy día, esto de la flema y los humores hoy día es el genoma, las células, los tejidos y demás, pero la luz, el aire, los alimentos y las bebidas siguen siendo las mismas, o por lo menos siguen siendo, y esas sí siguen influyendo. Es evidente que en el Maristán, en esas ideas asistenciales muy esquemáticas que yo expliqué antes, evidentemente la concepción de Ibn al-Jatí es que tiene que estar presente. Y debe estar presente y habrá que estudiar en el futuro, si ojalá pudiéramos contar con documentos y que los historiadores pudieran profundizar en ello, ese esquema fundamental en lo que fue el Maristán. Pero es que la contribución a la medicina más importante de Ibn al-Jatí, que está en la gran historia de la medicina universal, es la que hace en relación con la enfermedad de la peste, que asoló Granada, asoló toda Europa. Él estudia la peste y llega a una conclusión que posiblemente, esta es una idea mía, a lo mejor estoy equivocado, va a ser la que le cause muchos problemas y incluso su condena a muerte final y todo eso. Y es la idea de que la enfermedad se contagia de persona a persona, y lo escribe así, y que para evitar el contagio al agua es necesario aislarse y por tanto confinarse, evitando cualquier tipo de contacto con los enfermos. Fijaros, porque es que esto es pionero en la historia de la medicina. Luego, es verdad que hay en otros sitios más tarde, y no se le ha dado en la historia de la medicina la importancia pionera de que en 1348 se diga esto,
se afirme esto, y él cuenta cómo hay personas que en la Granada de esa época se enladrillan, se rodean de ladrillo, se acopian provisiones, se rodean de ladrillo y viven aisladas, y esas personas no pasan la peste. O que personas que viven en lugares desérticos, donde no tienen contacto con nadie, no pasan la peste. Es decir, pero cuidado, es que en esa época, en la cristiandad y en el mundo musulmán, las enfermedades son de origen divino. Entonces está diciendo que aquí la enfermedad no es de origen divino, que Dios no envía la enfermedad, que si tú te aíslas no te pasa nada. Es decir, este es un tema que fíjense en la frase como lo dice, claro, él tiene de alguna forma que intentar salvar lo que está viendo en contraposición con lo que es el mundo creencial de la época. Y entonces dice, el contagio, dice, estas son palabras de él, demostrado por la experiencia, fíjense qué frase, el estudio y la certeza de los sentidos, esto lo dice, que es decir, el origen divino de la enfermedad, dice en otra frase, es solo alegórico. Es decir, es una forma de medio salvar lo que él está viendo. ¿Existe en el Maristán y en algunas partes, en cuanto a su estructura, disposición y demás, algún tipo de símbolo de todo esto? No lo sé. Pero que Ibn al-Jatib, concretamente, tiene clara esta idea. Y cuando se construye bajo su evidentemente liderazgo, porque no puede ser de otra manera, es evidente que estos grandes cambios sobre el modo de concebir la salud y la enfermedad que propone Ibn al-Jatib a mediados del siglo XIV necesitan y seguro que de alguna forma están presentes en el Maristán. Voy a ir terminando. Mirad, la restauración del Maristán debe, a mi juicio, poner en valor un edificio único y singular de la medicina del siglo XIV en la que residió, porque a mí me parece, como decía antes, que los edificios tienen vida, tienen sentido, que residió el consuelo y la esperanza de sanar y una medicina innovadora destinada a los enfermos pobres de Granada. Mire, en todo hospital, en toda estructura, radica la esperanza. Fijaros que también don Pedro Laín dice la que para mí es la mejor definición de un médico. Dice, ¿qué es un médico? Un médico es un posibilitador de esperanzas. Pues bien, me decía uno, yo soy médico, me decía un amigo, un profesor mío muy sabio, muy irónico, y dice, pero esto no quiere decir que los médicos tienen que ponerse así muy en las alturas. El que vende lotería también es un posibilitador de esperanza. Es decir, hay muchos posibilitadores de esperanza, pero en el caso de la salud y la enfermedad, los médicos son posibilitadores de esperanza. Y los hospitales son ámbitos donde los seres humanos ponen su esperanza. Aquí, en el Maristán, en el siglo XIV, en un sitio determinado, en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas y con unos protagonistas extraordinarios, se realiza un hospital donde los médicos, los enfermos pobres de Granada ponen su esperanza, y eso ya es algo a poner en valor en un contexto histórico determinado. El reto cultural del Maristán debe ser, a mi juicio, convertirse en símbolo de una Granada innovadora y pionera en aportaciones a la medicina, que lo fue entonces y que lo ha sido después, en muchas cosas que a veces también los granadinos desconocemos. El reto cultural del Maristán debe ser convertirse en un centro de reconocimiento a Ibn al-Jatib, impulsor político, intelectual, científico y médico del proyecto y figura cultural más relevante de su tiempo. Y convertirse, a mi juicio, yo no soy responsable ni nada, pero convertirse en centro museístico de difusión de este legado, fomentando la educación sanitaria de la población para su valoración del continuo progreso de la búsqueda de sanar, en colaboración con el Museo de la Salud que se ha creado recientemente entre la Universidad y la Academia de Medicina en el antiguo edificio de la Facultad de Medicina, que yo les invito a visitar. Bien, pues
Mirad, sí, es importante ver qué es lo que se hacía en el Maristán, cómo es un museo de la salud para esa educación sanitaria que yo les hablaba al principio, para que tomemos conciencia. Cuando yo les explico a los alumnos de medicina, estoy explicándole la córnea en el globo ocular del ojo, les digo, y lo digo y veo sus caras, les digo, mire, ¿sabéis cómo se operaban en la Granada del siglo XIV, en la Granada de Ibn al-Hatib, las cataratas, cuando se quedaba uno ciego porque había opacidad en el cristalino? ¿Cómo se hacía? Pues mira, con un punzón, sin anestesia, lo que se hacía era, por el globo ocular, entrar en el globo ocular y empujar el cristalino hacia que se caiga al fondo del ojo, para que deje el espacio libre donde está el cristalino y la luz pueda llegar a la retina. Y todos ponen una cara así de asombro, sí, sí, así. Entonces quiero que veáis esto, que lo penséis, que en el siglo XIV eso es lo que ocurría. No os cuento lo que ocurría cuando había que amputar con una sierra, hasta el siglo XIX, no estoy... Y eso quiere decir que tendréis que valorar lo que hoy tenemos. Bueno, yo creo que ver cómo era el Maristán, conocer las realidades innovadoras que tenía en su tiempo, pero conocer también sus limitaciones sanitarias de una época, nos van a permitir tomar conciencia. Eso es verdadera educación sanitaria. Y hacer en ese lugar un lugar en el que recordemos la figura de Ibn al-Hatib y sus aportaciones fundamentales a la medicina, creo que son de justicia. Si Granada quiere ser, no lo sé, capital europea de la cultura en 1931, pues es evidente que tiene muchos motivos, pero uno de ellos, en su alforja, tiene que ser la aportación sanitaria, y en ella el Maristán tiene que ocupar un lugar preferente. Y nada más, muchas gracias.